Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365 a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Apocalipsis 20, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. Después de la venida de Cristo y de los acontecimientos del capítulo 19, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años para que no engañe a las naciones. Eso implica una total suspensión de su influencia durante ese tiempo. Después de los 1000 años será desatado por un breve tiempo para que engañe a quienes se rebelan contra el gobierno de Dios. Versículos 3 y versículos del 7 al 9. La obra más característica de Satanás es engañar. Véase Génesis capítulo 3 versículo 13, Mateo capítulo 24 versículo 24 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 9 al 10. Las naciones que existirán en el reinado terrenal de Cristo estarán formadas por los creyentes que vivan al final de la tribulación. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21. Aunque a veces se emplea el término naciones como referencia específica a los impíos, Juan también lo usa para representar a los salvos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 24 y capítulo 22 versículo 2. Es probable que quienes se sientan en los tronos sean los vencedores de todas las iglesias de todas las épocas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, y es posible que incluya a los santos del Antiguo Testamento, como Ezequiel capítulo 37 versículo del 11 al 14, Efesios capítulo 2 del versículo 14 al 22, Efesios capítulo 3 versículo 6, Hebreos capítulo 11 versículo del 39 al 40. Se cree que los que resucitan después de la venida de Cristo sean los fieles que murieron durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 y capítulo 12 versículo 17. Juan no menciona la resurrección de los santos de la iglesia que han muerto, porque eso ocurrió cuando Cristo arrebató de la tierra a su iglesia y la llevó al cielo. Al final del versículo 4 se nos dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algunas veces ese reino de 1000 años de Cristo se llama el milenio. Las características de este reino son que 1. Fue predicho en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9 versículo 6, capítulo 65 versículo del 19 al 25, Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14, Miqueas capítulo 4 versículo del 1 al 8, Zacarías capítulo 14 versículo del 1 al 9, Apocalipsis 2 versículo del 25 al 28. Número 2. Satanás será encadenado. Apocalipsis capítulo 20 versículo del 2 al 3. Número 3. Cristo compartirá su reino con la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 27, capítulo 3 versículo 21, capítulo 5 versículo 10 y capítulo 20 versículo 4, y posiblemente también con los santos resucitados del Antiguo Testamento. Véase Ezequiel capítulo 37 versículo del 11 al 14, Efesios capítulo 2 del versículo 14 al 22, capítulo 3 versículo 6 y Hebreos capítulo 11 versículo del 39 al 40. Y los santos martirizados en la tribulación. Número 4. El pueblo gobernado por Cristo estará formado por los que sean fieles a Cristo en la tierra durante la tribulación y que sobrevivan hasta la venida del Señor, y los que nazcan durante el milenio. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, capítulo 18 versículo 4, Isaías capítulo 65 del versículo del 20 al 23 y Mateo capítulo 25 versículo 1. Número 5. Nadie que no sea salvo entrará en el reino. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21. 6.
Los que reinen con Cristo estarán sobre todas las naciones porque servirán y gobernarán a Israel y a las demás naciones. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, capítulo 3 versículo 21, capítulo 5 versículo 10, Mateo capítulo 19 versículo 28, véase Sofonías capítulo 3 versículo del 9 al 20. Número 7. Habrá paz, seguridad, prosperidad y justicia en la tierra. Isaías capítulo 2 versículo de 2 al 4, Miqueas capítulo 4 versículo 4, Zacarías capítulo 9 versículo 10. Véanse Zacarías capítulo 2 versículo 5 y capítulo 9 versículo 8. Número 8. La naturaleza será restaurada a su orden, perfección y belleza originales. Salmos capítulo 96 versículo 11, capítulo 96 versículo 13, capítulo 98 versículo del 7 al 9, Isaías capítulo 14 del versículo 7 al 8, capítulo 35 del 1 al 2, capítulo 35 de versículo 6 al 7, capítulo 51 versículo 3, capítulo 55 versículo del 12 al 13 y capítulo 65 versículo 25. Ezequiel capítulo 34 versículo 5, Romanos capítulo 8 versículo del 28 al 23. Véanse Isaías capítulo 26 del versículo 17 al 25. También Ezequías capítulo 36 del versículo 8 al 15 y Zacarías capítulo 14 versículo 8. Número 9. Durante ese reinado las naciones están obligadas a continuar en fe en Cristo y obediencia a su gobierno. Sin embargo, algunas escogerán el camino de rebelión y desobediencia y serán castigadas. Apocalipsis capítulo 20 versículo del 7 al 10. Número 10. Al fin de los 1000 años Cristo le entregará el reino al Padre. Primera de capítulo 15 versículo 24. Después comenzará el reino final y eterno de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 27 y capítulo 22 versículo del 1 al 5. La primera resurrección incluye la resurrección de Cristo y de todo el pueblo de Dios, en contraste con la resurrección de los malvados al final del milenio. Apocalipsis capítulo 20 versículo del 12 al 13, Isaías capítulo 26 versículo del 19 al 21, Daniel capítulo 12 versículo 2, capítulo 12 versículo 13, Mateo 27 versículo del 52 al 53, Juan capítulo 11 versículo del 25 al 26, capítulo 14 versículo 19, Primera de capítulo 15 versículo 20, Primera de capítulo 15 versículo 52 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 16 al 17. Al final del reino de Cristo se soltará a Satanás mismo engañado al pensar que todavía puede vencer a Dios. Se le permitirá engañar a los que desean rebelarse contra el gobierno de Cristo y reunirá una multitud de tales rebeldes. Gog y Magog, Apocalipsis capítulo 20 versículo 8, Ezequiel capítulo 38 versículo del 1 al 23 y capítulo 39 versículo del 1 al 29. Representan a todas las naciones del mundo y a su espíritu de rebeldía contra Dios y la justicia. Engañar a las naciones será la última rebelión de la historia contra Dios. Es evidente que muchos de los nacidos durante el milenio optarán por rechazar el señorío visible de Cristo y escogerán en su lugar a Satanás y su mentira. El juicio de Dios es destrucción total. Apocalipsis capítulo 20 versículo 9. El poder de Satanás no será eterno, porque Dios lo arrojará al lago de azufre ardiente. Isaías capítulo 14 versículo del 9 al 17. Ahí no reinará, sino que será atormentado eternamente. El juicio descrito aquí se llama el juicio del gran trono blanco e incluye a los perdidos de todas las épocas. Algunos creen que serán incluidos en este juicio los que fueron salvos durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. La Biblia describe un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Número 1, habla de tribulación y angustia. Romanos capítulo 2 versículo 9.
lloro y crujir de dientes, en Mateo capítulo 2, versículo 13 y capítulo 25, versículo 30. Eterna perdición, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, y un horno de fuego, Mateo capítulo 13, versículo 42 y capítulo 13, versículo 50. Habla de prisiones, de oscuridad, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, castigo eterno, Mateo capítulo 25, versículo 46. Un infierno donde el fuego no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, versículo 43. Un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. No cabe duda de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo capítulo 26, versículo 24 y capítulo 10, versículo 28. Número 2. Los creyentes de la Iglesia del Nuevo Testamento sabían bien cuál sería el destino de los que vivían del pecado. Por eso predicaban con lágrimas. Marcos capítulo 9, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 19. Y defendían la infalible palabra del Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación y falsa doctrina. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Número 3. El hecho solemne del castigo eterno para el malo es el mayor móvil para llevar el evangelio a todo el mundo y hacer todo lo posible por persuadir a las personas a que se arrepientan y reciben a Cristo antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El vencedor será vestido con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.